La poeta Blanca Varela nació el 10 de agosto de 1926, en Lima. Provenía de una familia de varias generaciones de poetas. Su madre fue Esmeralda González Castro, mejor conocida como Serafina Quinteras, y sus abuelos maternos fueron el poeta y diplomático ecuatoriano Nicolás Augusto González Tola y la poeta y escritora Delia Castro Márquez. Creció en Lima con sus 3 hermanos menores. En 1943 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con tan solo 16 años para estudiar educación. Ahí conoció a otros personajes que serían importantes para su desarrollo personal y poético a lo largo de su vida. Entre ellos estuvo el poeta, escritor y dramaturgo limeño Sebastián Salazar Bondy. Su amistad con él cambió su vida completamente. Su padre, Alberto Varela, no vivió con ella durante su infancia, y su madre se casaría en 2 oportunidades. Pese a ello, mantuvo una buena relación con su padre, quien le prestaría y daría varios libros, alimentando su pasión por la palabra escrita. Blanca recuerda que, desde que tenía 7 años, en su casa tenía la tradición de escribir y componer versos junto a su abuela y su madre. Toda la vida fue muy observadora y curiosa, algo que se notaría en sus versos. Ella creía que debido a su reducción al rol de seres secundarios en la vida de los hombres, las mujeres debían mantenerse calladas y observar en vez de expresarse. En 1946, cuando tenía 20 años, conoció al pintor y artista plástico Fernando de Cislo, quien la acompañaría gran parte de su vida. En 1947 empezó a escribir en la revista Las Moradas, bajo la dirección de Emilio Adolfo Westphalen. En 1949 se casó con Fernando y el mismo día de su boda se fueron a París. En aquella época, Francia se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. Fernando de Cislo relata que fue un tiempo difícil y costoso para los propios franceses, así como para ellos dos, que viajaron sin muchos recursos económicos. Sin embargo, su tiempo en el país dio frutos. Se hicieron amigos del escritor argentino nacionalizado francés Julio Cortázar y el escritor mexicano Octavio Paz. Estas amistades serían muy importantes a lo largo de sus vidas, especialmente para la carrera de Blanca. 2 años después, Blanca y Fernando regresaron a Lima y se separaron. Blanca tenía 24 años cuando se divorció. En 1953 regresó a París por su cuenta para disfrutar de sus amistades. Así pudo conocer a la famosa pareja de intelectuales existencialistas Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. La amistad con Simone la hizo interesarse por el existencialismo. En 1955 volvió a juntarse con Fernando de Cislo, quien por entonces aún no tenía mucho éxito con sus cuadros. Blanca recuerda que Fernando pintaba cuadros en sus tiempos libres, decoraba vitrinas y se dedicaba a otros pequeños trabajos, mientras ella escribía en algunas revistas y redactaba y comentaba libros. En 1958, Blanca y Fernando tuvieron su primer hijo, Vicente. Los 3 se fueron a Washington, Estados Unidos, y un tiempo después a México, donde, con la ayuda de su amigo Octavio Paz, Blanca publicaría su primer libro de poemas, Ese puerto existe, en 1959. Paz escribió el prólogo de su libro. En 1960, aún viviendo en los Estados Unidos, la pareja tuvo a su segundo hijo, Lorenzo. 2 años después, se establecieron en Lima y en 1963, Blanca publicó otra obra llamada Luz de Día. Con 2 niños pequeños, no fue fácil encontrar un momento para escribir. Así, en una entrevista dirigida por Edgar O'Hare en 1995, la poeta comentó que se instaló en un closet con un escritorio y su máquina de escribir para escaparse un momento de la vida cotidiana y concentrarse en el trabajo. En su casa, en Lima, recibió escritoras y poetas jóvenes. El espacio no fue solamente para discutir literatura, sino también para construir vínculos con otras mujeres, con carreras parecidas. Los siguientes años publicó 2 obras,
Valses y otras falsas confesiones en 1972 y Canto Villano en 1978. Ella describió su estilo como más aterrizado, después de haberse convertido en madre. En 1993, después de 15 años sin editar ninguna obra, publicó el poemario Ejercicios Materiales, su quinta publicación. Lamentablemente, el 29 de febrero de 1996, durante un viaje a Arequipa, el avión donde viajaba su hijo menor se estrelló y todos los pasajeros, incluida la tripulación, murieron. La muerte de Lorenzo impactó mucho a Blanca y nunca volvió a ser la misma. Escribió el poema Si me escucharas en su memoria. La remembranza de su hijo y la muerte caracterizaron su poesía. Después de su pérdida, sus composiciones cambiaron su estilo y llenaron el silencio de la muerte. La autora también habla de la importancia de la soledad en su vida y arte. Siempre he sido solitaria y además me entretenía mucho conmigo misma. Era fantasiosa, según término que usaba mi abuela. Yo creo que no me sentía sola en absoluto. La sordera de Dios es evidente. Hasta hoy la siento. La escritora Virginia Woolf aseguraba que, para que una mujer pueda escribir y desarrollar su escritura en una tradición literaria dominada por el patriarcado, necesita un cuarto propio. Como ya se mencionó, Blanca se escondía en el closet para escribir, porque era necesario tener un espacio propio y solitario para concentrarse. Además, compartía con sus compañeras escritoras un cuarto de su casa para estar solas, sin que los hombres entren a dominar el espacio. Por eso la soledad y el hecho de permitirla fue sumamente importante para que Blanca pudiera dejar que la imaginación escape y así crear poemas. Su poesía creció enormemente en los últimos años de su vida y su éxito fue mayor después de su muerte. El mismo año de la muerte de su hijo, padeció una trombosis que marcó el inicio del declive de su vida. Durante esos años publicó varios libros ligados a la muerte de su hijo. Ganó varios premios en sus últimos años de vida, pero para ese entonces su salud ya era delicada. Obras. A lo largo de su carrera, Blanca publicó varios poemarios. Ese puerto existe, Luz de día, Valses y otras falsas confesiones, Ejercicios materiales, Canto villano, Camino a Babel, El libro de barro, Concierto animal, Poesía escogida, Como Dios en la nada y El falso teclado. La poeta describió su poesía como más juvenil y estable después de haber tenido hijos. Escribió sobre los pequeños detalles que observaba en ellos, como los poemas Fútbol y Toy. Cuenta que al tener hijos sus sentimientos se estabilizaron. Antes podía enamorarse, pero este era siempre un amor temporal. En cambio, con sus hijos experimentó otro tipo de amor que implicaba un compromiso real. Casa de Cuervos. Porque te alimenté con esta realidad mal cocida, por tantas y tan pobres flores del mal, por este absurdo vuelo a ras de pantano, ego te absuelvo de mí, laberinto, hijo mío, no es tuya la culpa ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y mejilla constelada, cerrada a cualquier roce, la hermosísima distancia de tu cuerpo, tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces, la asfixia, y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera. El poema famoso Casa de Cuervos fue escrito en 1974 y publicado en el poemario Ejercicios materiales en 1993. Sobre el poema, Blanca cuenta que se inspiró en la juventud de su hijo Lorenzo. Asegura que cuando él tenía 14 años la ignoraba completamente y la trataba como si no existiera, algo que le causó mucho dolor a la poeta. El poema es como un manifiesto a la maternidad y sus dolores y alegrías. Si me escucharas. Si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti. Si me escucharas, hálito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cieno, vive insepulta de ti, con tu oído postrero, si me escucharas. Este poema lo escribió después de la muerte de Lorenzo y describe la ruptura irreparable que sufrió.
En una entrevista para la revista Casa de Cartón, dirigida por Rosina Valcárcel en 1996, Blanca relató sus sentimientos alrededor de la maternidad y la pérdida de su hijo. Sobre la muerte súbita de su hijo dijo lo siguiente: «Creo que hay que esperar esas cosas terribles. Ese es el destino en la vida, pero no lo esperaba, evidentemente. A la última persona que hubiera esperado que le sucediera era uno de mis niños». El poema fue incluido en el poemario Concierto Animal en 1999, en su tercer periodo artístico. En el poema, la frase «si me escucharas» se repite 3 veces y muestra la añoranza de una comunicación imposible entre la autora y su hijo. En el poema Casa de Cuervos, la comunicación es posible, pero es deseada solamente por la autora y no por el sujeto. En el poema también hace una mezcla entre lo material y lo animado, como la frase hálito de la rueda, donde da una característica humana o animal a un objeto inanimado. Al decir esto, quiere comunicar la necesidad de extraer vida de lo muerto. La primera y última parte del poema, donde dice «tú muerto y yo muerta de ti», y «viva insepulta de ti», crean la imagen del dolor que siente la poeta y que la lleva a sentirse más ligada a la muerte. Premios. Blanca ganó varios premios con sus poemarios. En 2006 fue la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Entre otros se encuentran el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo en 2001, el tercer Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada, 2007, y el 16º Premio Reina Sofía de Poesía Latinoamericana en 2007.